Amigos de Últimas Noticias de hoy, el día de hoy le traemos excelentes noticias, pues tenemos una fecha exacta en la cual miles de residentes en los Estados Unidos se les estarían enviando cheques mensuales por valor de hasta $1,000. Estamos hablando de un pago en concreto de hasta $6,500 que se estaría repartiendo mes a mes. Pues es un grupo pequeño, seleccionado de estadounidenses que estarían listos para comenzar a recibir este pago mensual a mediados de este mes de noviembre. Y las solicitudes deben presentarse antes del 8 de noviembre a las 5 p.m. Y también estaremos hablando para los residentes del estado de Nueva York, pues serían elegibles para recibir más dinero de estímulo hasta el 17 de noviembre. Es por ello que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que en este momento es muy pero muy importante. Recientemente se inició un programa piloto de ingresos garantizados, como nosotros ya se los hemos repartido en varios videos. Son los programas UBI, estos programas que diferentes estados comienzan a otorgar dinero a sus residentes de fondos financiados por el mismo estado, a modo de poder ayudar a las familias a poder luchar con lo que sería la crisis actualmente, con la inflación en los Estados Unidos. Pues este programa piloto que hablaremos el día de hoy se trata de un programa piloto de ingresos garantizados en Denver, Colorado. Las solicitudes deben presentarse máximo hasta el 8 de noviembre a las 5 p.m. Los seleccionados recibirán efectivo mensual de hasta $1,000 o un pago directo único de $6,500. Según Mark Donovan, que es el fundador de este proyecto de ingreso básico de Denver, se están presentando miles de solicitudes durante esta ventana abierta para que ustedes puedan presentarse. La iniciativa proporcionó dinero ya el año pasado, en el 2021, a muchas personas. Envió efectivo a miles de residentes en Denver en el mes de julio. Pero ahora habrá lo que sería otra fase. Los montos de pago por grupo son los que vamos a dictarles a continuación. Estos grupos constan de un total de hasta 820 participantes. Son, como les mencionamos, distintos grupos. Uno de los grupos que consta de estos 820 residentes estará recibiendo $6,500 por adelantado, seguido de pagos mensuales de $500 durante 11 meses. Luego tenemos otro tramo que se destinaría a un grupo que estaría recibiendo $1,000 al mes durante un año completo. Y luego está el último lote, el cual estaría dando $50 por mes durante un año. Los participantes prácticamente se estarían colocando al azar en los grupos. Se afirmó que el plan es comenzar a enviar dinero el martes 15 de noviembre, o sea que ya no es mucho tiempo la ventana que tenemos de disponibilidad. Para empezar, ¿quiénes son elegibles para este tipo de programas? La próxima fase del programa prácticamente está orientada principalmente a ayudar a las personas que están experimentando inseguridad en sus viviendas. Para ser elegible debe tener al menos 18 años de edad, no tener una vivienda estable, pues en Denver define esto como estar sin una residencia nocturna fija, regular y adecuada. Eso incluye vivir en automóviles, parques, espacios públicos, campamentos, hoteles u moteles, compartir vivienda por tener dificultades económicas, vivir en refugios de emergencia o de transición, aquellos cuya residencia prácticamente no esté destinada a un alojamiento regular. Además, no debe tener necesidades de salud mental o uso de sustancias graves y no abordadas. No está claro si es que existe una pauta de límite de ingresos específica, pero los funcionarios que ejecutan este programa piloto afirmaron que puede ser empleado para poder participar. Recuerden, las fechas están claras. Tienen antes del 8 de noviembre a las 5 p.m. para presentar su solicitud.
Nosotros le dejaremos el link para que usted lo haga en la caja de descripción. Ahora hablaremos sobre los residentes del estado de Nueva York, ya que pueden ser elegibles para recibir más dinero de estímulo en este mes de noviembre y diciembre. Si usted recibió una carta por parte del Servicio de Impuestos Internos, señor, no la tire. Ciertas personas en Nueva York pueden recibir lo que sería un segundo cheque de estímulo del IRS o también el tercer cheque de estímulo, ya que más de 9 millones de personas pueden calificar para recibir pagos de estímulos y créditos fiscales según un último anuncio que realizó el IRS a mediados del mes de octubre. Algunos neoyorquinos podrían recibir cheques por miles de dólares. La Oficina de Análisis Tributario de Hacienda identificó a las personas que califican para esto. Generalmente, estas son personas que no presentaron una declaración de impuestos porque sus ingresos prácticamente eran muy bajos. Aquellos neoyorquinos que sean elegibles aún pueden reclamar el dinero para el crédito de reembolso de recuperación del año 2021. También pueden acceder a lo que sería el crédito tributario por ingreso del trabajo y también al crédito tributario por hijos. Según el IRS, la fecha límite para poder solicitar este dinero de estímulo adicional es menos de 2 semanas. Estamos hablando del 17 de noviembre de este 2022. Los neoyorquinos, quienes creen que pueden calificar, pueden utilizar el software gratuito que está disponible en el sitio web del IRS. También está el link en la caja de descripción. Pues el comisionado del IRS, Chuck Redding, afirmó lo siguiente, que cualquiera que no haya presentado una declaración de impuestos del 2021, pero crea que es elegible, puede presentar la declaración en el sitio web de Child Tax Credit. Pues el IRS afirmó que millones, incluidos muchos y muchos neoyorquinos, no han recibido su parte del dinero de estímulo en lo que era la era de la pandemia. Así que amigos de Nueva York, los invitamos a que por favor verifiquen si es que ustedes no han recibido este estímulo y así puedan ver si lo pueden cobrar. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, compartan este video en sus redes sociales con sus amistades para que esta información llegue a mucha más gente que tal vez esté necesitando este dinero. También los invitamos a que puedan colaborar o puedan participar en lo que sería nuestra pestaña de comunidad, donde nosotros anclamos información extra de diferentes temas como ser estímulos económicos, seguro social, SNAP EBT y próximamente más tipos de noticias. Con este mensaje nos despedimos y les agradecemos por todo.